Hoy vamos a continuar hablando de los glóbulos blancos, de dónde vienen, qué hacen, cuáles son sus características y cómo se ven afectados en algunas enfermedades. Y también tocar un poco en el hemograma, qué podemos esperar de ellos. Lo primero es que el glóbulo blanco inicia siempre en la médula ósea, con la célula madre. Esta se va a diferenciar en dos series. Aquí tenemos las dos series diferenciadas. Una serie es la serie mieloide y la otra serie es la linfoide. Esta serie mieloide, a su vez, se va a dividir en varias células. Una de ellas son los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, que hoy no vamos a hablar de los glóbulos rojos. Vamos a dejar los glóbulos rojos tranquilos por ahora. Aquí tenemos entonces cerca de los glóbulos rojos, vamos a colocar los neutrófilos. Colocamos aquí también los eosinófilos y veremos un poco sus características. Aquí tenemos los basófilos. Y aquí tenemos los monocitos, que luego vamos a ver en qué células se van a diferenciar. En esta serie linfoide vamos a tener las células las células naturales asesinas. Esto es natural, esta es de natural y esta acá es de killer, de asesina, que son células grandes. Y en esta área tenemos las células pequeñas, que son las células B o los linfocitos B. Tenemos los linfocitos T. Entre los linfocitos T tenemos el linfocito T ayudante o helper en inglés. Tenemos también el linfocito T supresor y tenemos el linfocito T citotóxico. Eso es básicamente nuestro ejército de defensa. Una vez el microorganismo logra pasar la barrera de nuestra piel, las mucosas, entonces se va a enfrentar a este ejército que tenemos aquí de glóbulos blancos. Los neutrófilos son los más abundantes de todos los leucocitos. Comprende entre un 40 a un 75%. Y tienen un núcleo que es polimorfo, porque tiene varias morfologías. Puede ser de 2 núcleos, 3, 4, a veces 5. Entonces le llamamos polimorfo nucleares, porque la morfología es muy variada. Y estos neutrófilos tienen vesículas o gránulos en su interior. Esas vesículas y gránulos tienen proteasas, mieloperoxidasas, que una vez los neutrófilos incorporan un microorganismo a su sistema, entonces vierten todo ese contenido para eliminar la bacteria. Tenemos los eosinófilos, que están entre un 1
y un 6%. Y tenemos los basófilos que están entre un 0 y un 2%. Los eosinófilos tienen núcleo bilobar, usualmente 2 núcleos. Lo podemos dibujar como si fueran unos lentecitos para acordarnos, así. Y también tienen gránulos o vesículas en su interior para eliminar el posible patógeno. Y tenemos el basófilo, que tiene un núcleo así un poquito bicóncavo y también tiene gránulos o vesículas en su interior. Y a estos que tienen gránulos y vesícula en su interior, estos que están aquí, le llamamos granulocitos. Granulocitos. Porque tienen gránulos. Los que no tienen gránulos, o los agranulocitos, en realidad tienen gránulos, pero no tanto como estos. Y vamos a ver cuáles son. Cuando vemos pus o una infección bacteriana, nosotros estamos probablemente con los neutrófilos aumentados. Entonces vamos a tener un aumento de los neutrófilos en infecciones piogénicas, o sea que producen pus. Entonces aquí los neutrófilos estarían aumentados en bacterianas, infecciones por bacterias con producción purulenta. Los neutrófilos son los primeros en llegar al lugar de acción. Luego tenemos los eosinófilos. Usualmente los eosinófilos, cuando están aumentados, pensamos en procesos alérgicos, en alergias y parásitos. Cuando pasan de un 1 a un 6%. Y los basófilos usualmente en reacciones alérgicas tipo 1. Reacciones alérgicas tipo 1, como un veneno, una serpiente te pica, puedes tener una reacción tipo 1 y los basófilos estarán aumentados. Entonces estos son los granulocitos. Entre los que no tienen gránulos tenemos a los monocitos. Pero también aparte de los monocitos, nosotros tenemos los linfocitos, esta línea, que no tiene tantos gránulos como estos. Entonces tenemos aquí a los monocitos y a los linfocitos que sí tienen gránulos. Estos monocitos son interesantes porque en la circulación lo llamamos monocitos, pero cuando salen al tejido a luchar, entonces le llamamos macrófagos. Aquí, cuando salen al tejido, le llamamos macrófagos. Macrófagos porque son bastante grandes y comen muchas bacterias. Usualmente tienen un tamaño de 5 a 10 veces más que los otros glóbulos blancos. Y tienen un núcleo parecido a esto. Eso es básicamente los granulocitos y los agranulocitos, que son los macrófagos más el tejido linfoide, que son los linfocitos. Por lo general le llamamos agranulocitos. Algo importante es que los macrófagos, tenemos células, por ejemplo, de Kupffer en el hígado, que son macrófagos, pero porque están en el hígado, le llamamos células de Kupffer, y tenemos otras células también que hacen el mismo rol de los macrófagos, pero dependiendo del área anatómica donde estén, van a tener un nombre diferente. Entonces, este es todo nuestro ejército, y aquí entramos al área linfoide. Cuando tenemos un microorganismo que entra a nuestro cuerpo, el primero en responder es esta línea. Por esto le llamamos a todo esto, le llamamos la defensa innata.
innata, porque esa es la inmediata. Es como que entre una persona no deseada a su casa, usted toma un cucharón o algo y trata de golpearlo, pero mientras tanto llegará la policía, y la policía sí tiene otros métodos para poder apresar a esos intrusos. Entonces la innata es la inmediata. Una vez entra el microorganismo, y esto empieza a funcionar inmediatamente. Empieza a funcionar de 0 a 4 horas una vez entra el microorganismo. Esta parte de nuestro tejido de defensa le llamamos inmunidad adquirida a esta parte aquí. Vamos a decir adquirida. Esta es la de memoria, ¿verdad? Y usualmente se toma mayor de 96 horas en poder procesar. Y esta es la parte importante porque es la que tiene memoria. Y estas células tienen comunicación una entre otras. Por ejemplo, entra el microorganismo, el neutrófilo empieza con la fagocitosis, pero también empieza a liberar la identidad de ese microorganismo, que es el antígeno. Esa identidad, mientras se va comiendo el microorganismo, ese antígeno llega a los nódulos linfáticos e inmediatamente empiezan a ser procesados por el área linfoide. Pero también los macrófagos inician a fagocitar, pero también le presentan esas células, esos antígenos, que es, como le dije, el pasaporte, la fotografía del microorganismo, se lo presenta al sistema linfoide, a las células B. Entonces aquí en esta adquirida, en el sistema linfoide, tenemos las células natural killer, que son las asesinas naturales. Básicamente destruyen todo. Destruyen la célula nuestra, destruyen el microorganismo, destruyen todo. Pero aquí tenemos las células pequeñas, que tenemos las células B. Los linfocitos B son los encargados de crear los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que es lo que se crea para reconocer más fácilmente a ese microorganismo que nos está atacando. Entonces la célula B es sumamente importante porque crea los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que es lo mismo. Sumamente importante. Las células T tienen tres variaciones. Una es la célula T ayudante, que se comunica, esta célula T, se comunica con los linfocitos B para decirle que hay una situación, se comunica con otras células también, por ejemplo con los macrófagos, para decirle que hay una situación y para que puedan fagocitar más rápido. La célula supresora, ya cuando no necesitamos la activación porque el microorganismo ya está destruido, entonces inhiben la acción de los linfocitos B, la inhiben e inhiben la acción de otras células. Y las células T citotóxicas, estamos hablando que son células que luchan contra el cáncer y también contra virus. Entonces esto es básicamente un resumen bastante rápido de lo que es nuestro sistema de defensa. Recuerden que en 1 milímetro cúbico, o sea, una gota de sangre, tenemos normalmente de 7.000 a 11.000 células blancas o leucocitos. Y de esto es que sacamos el porcentaje, que los neutrófilos tienen de un 40 a un 75%, los eosinófilos de este porcentaje, y así por el estilo. Vamos a terminar aquí por ahora. Vamos a tomar un pequeño receso
para revisar nuestras notas y luego continuamos hablando de las células blancas. Gracias.